hermanita Ana conmigo. Pues amén. Vamos a estar repasando rápidamente los puntos que hemos ya compartido y luego vamos a concluir llevándonos a lo que es la dinámica de la iglesia local en lo que es el testimonio registrado en el libro de los Hechos. ¿Ok? En forma de repaso, la base escritural para enfocado en su iglesia está en Mateo 16. Mateo 16, 18 dice y cita así la escritura: Jesús hablando dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Estuvimos hablando acerca de qué iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra en griego eclesia. En su definición más simple significa los llamados apartes o los llamados a salir. Por tanto, cuando hablamos de iglesia se refiere a aquellos que han sido llamados a salir de su lugar en un sistema, el sistema del mundo, y que se han separado aparte para su Dios. O sea, Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Jesús. ¿Ven? La palabra iglesia no se refiere, como hemos estado diciendo, no se refiere a un edificio o estructura física hecha por mano de hombres, sino que consiste en el pueblo de Dios que está edificado juntamente en un edificio espiritual para la habitación de Dios. Todo este que hemos estado compartiendo, si usted está interesado en recibirlo, déjalo saber allá atrás. Lo estaremos enviándoselo por email o le estaremos sacando una copia para allá el próximo domingo. Se lo vamos a dejar, ¿ok? La iglesia no es una sociedad, una organización, una secta, una denominación, una religión. No es esto, sino que la iglesia es su iglesia. El Señor Jesucristo es el Señor, el centro, el fundamento, la cabeza y la autoridad de un organismo vivo. La iglesia fue instituida y establecida por nuestro Señor Jesucristo. Él nombró su iglesia, la cual Él edifica, y le entregó las llaves de su reino y la estableció con propósito en Él. Cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, bíblicamente hablando, es el último instrumento de Dios para extender su reino en la tierra antes de la segunda venida del Señor. ¿Ven? Nuestro Señor Jesucristo se refirió a su iglesia en dos ocasiones en términos específicos. Se refirió a lo que es la iglesia universal y a lo que es la iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia universal, como repaso, vamos a la mía, que todo esto se habló con más detenimiento en las pasadas reuniones. Cuando hablamos de la iglesia universal, es la iglesia que es invisible, mística, la cual es el cuerpo espiritual de creyentes de todas las generaciones, tanto vivos como muertos, que se han apartado a sí mismos para Dios y se han alineado con sus divinos propósitos. Jesús se refiere a su iglesia universal como un organismo vivo con naturaleza espiritual y victoria en él. Pero también menciona la iglesia local, y es la iglesia que es tangible, que es visible, es la expresión visible de la iglesia del Señor desde un local. Las iglesias locales componen la gran iglesia universal, muchos miembros que componen un solo cuerpo. La iglesia local puede ser definida como la expresión local de creyentes que se reúnen regularmente. Cuando hablamos de la iglesia local, la palabra describe en el Nuevo Testamento como todo aquel llamado creyente o cristiano estaba conectado vitalmente con el cuerpo de Cristo en y a través de una iglesia local. Aquellos que eran agregados o integrados al cuerpo de Cristo eran llamados iglesia o la iglesia del Señor. ¿Amén? Así que la iglesia local es un pueblo que se reúne para un propósito en Dios, está estructurado en el patrón del Nuevo Testamento, es el cuerpo de Cristo, donde los miembros del cuerpo se reúnen en una entrega de familia para cumplir sus ministerios dados por Dios. La iglesia local es una escuela espiritual donde la gente es equipada y comisionada en los propósitos dados por Dios. Es una asamblea para la adoración corporal, pero también es un hospital espiritual donde los enfermos son sanados, espíritu, alma y cuerpo. Dicen amén. La responsabilidad de cada iglesia local
es estar bajo el señorío de Jesús, edificando al patrón bíblico y cumplir su misión de evangelizar y discipular y la misión de establecer, expresar y extender el reino de Dios. Amén. Luego tuvimos en otra reunión, en la segunda reunión de la escuela. Exacto, en la segunda reunión entonces estuvimos hablando un poquito más de la iglesia local y estuvimos entonces expresando que la iglesia local, un grupo de personas de cierta localidad, se reúnen en el nombre del Señor y son identificados por la confesión de fe. Eso nos identifica a nosotros como iglesia, la confesión de fe en Jesucristo, por el estilo de vida disciplinada, por guardar obediencia al manual de Dios que es la palabra, la Biblia, por tener un gobierno de ministerios establecidos por Cristo y por el buen testimonio de Jesucristo. Estuvimos considerando en esa segunda reunión que la iglesia del Señor Jesucristo es regida por y conforme al gobierno de Dios, opera los dones ministeriales y espirituales dados por Dios para la edificación de la iglesia y la evangelización por todo el mundo. De ahí estuvimos considerando Efesios 4 del verso 11 al 16, y el mismo el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el fin de que de perfeccionar a los santos, preparar al pueblo para la obra del ministerio, para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, al hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así, ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Y esto es hablando acerca de lo que es la iglesia local conforme a Efesios 4. Y estuvimos considerando lo que es la iglesia apostólica, la iglesia profética, la evangelista y la iglesia pastoral y la iglesia de enseñanza. Todo eso estuvimos considerando. La tercera reunión, que fue el pasado domingo, entonces estuvimos considerando lo que es retomar que Jesús dijo que va a edificar su iglesia. ¿Me estás ayudando allá? Dale, no, pues fíjate de todo. Ahí, en Mateo 18, ese fue el verso en el cual estuvimos el domingo pasado enfatizando. Dilo a la iglesia, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese fue el énfasis que estuvimos considerando el domingo pasado. El detalle de cuando nos congregamos, aquí está el Señor. Yo quiero que afirmar eso una vez más. Dile a tu hermano que está aquí y déjale saber, por cuando tú y yo estamos unidos aquí en su nombre, Él está aquí. ¿Ven? Él está aquí, Él está aquí. ¿Ven? Vimos que la iglesia local, la expresión local de creyentes que se reúnen regularmente con una entrega de familia para cumplir misión y visión del Señor y cumplir los ministerios. Eso no nos podemos olvidar, para eso existimos como iglesia local. Amén. Estuvimos considerando la expresión de la iglesia local conforme al Evangelio, el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles. Fuimos al libro de los Hechos, capítulo 2, decidieron vivir como una gran familia, un repaso ahí más o menos, y estuvimos considerando varios puntos, pero ahí entonces nos ubicamos en que la expresión de la iglesia local es en un cuerpo y en un lugar, identificado con el nombre de Jesucristo, donde el Señor promete habitar cuando nos reunimos en su nombre. ¿No dicen amén a eso? ¿Amén? Es cuando nos reunimos en su nombre. ¿Amén? Y estuvimos haciendo algo. Ese día también estuvimos compartiendo un brochure acerca de la iglesia. ¿Quiénes somos? Descripción de nuestra misión, compromiso y comisión. Somos una casa y presentamos el programa regular. Y si hay alguien que no ha recibido el brochure que compartimos el domingo pasado, se lo puede solicitar a los mujeres. Tenemos copia aquí para que se lleve la suya. Estuvimos considerando por encima
la información que tenemos en el brochure de la iglesia. ¿Ven? Ahora vamos a concluir hoy y vamos entonces a seguir con la expresión de la iglesia local para poder entender el concepto de la iglesia, de la cual tú y yo somos parte, y que la iglesia universal que llena la tierra del conocimiento de su gloria. Tenemos que entender desde el punto de partida de lo que es la iglesia local. Esto es como la sociedad. La sociedad es un reflejo de lo que son los hogares, la familia. Por eso, si tú edificas una familia bien, vamos a edificar bien una sociedad. Es la crisis que vemos en la sociedad, es la crisis que está viendo en la familia, cuando el gobierno tampoco está ayudando, cuando está entonces tratando dentro del sistema que hay, está tratando de diluir el orden de Dios en la familia, donde están permitiendo unas cosas que no es el tema, pero usted sabe lo que quiero decir. Entonces, cuando nosotros tenemos hogares saludables, familias saludables, tendremos comunidades saludables, tendremos una sociedad saludable y una nación saludable. Por tanto, el concepto de la iglesia del Señor como iglesia local es el reflejo de toda la iglesia del Señor. Hoy vamos a estar considerando, entendiendo como la escritura, una de las escrituras que estuvimos viendo, que era Corintios, donde hablamos y decíamos que lo que es un cuerpo que es uno, cómo se compone de muchos miembros, y somos un solo cuerpo, porque hay una sola cabeza que es Cristo, pero somos muchos miembros. Eso fue una de las escrituras que estuvimos considerando en las pasadas reuniones. Por eso hoy yo tengo que hablar de lo que es el miembro de la iglesia, porque entonces si yo soy iglesia, yo tengo que entender lo que es ser parte de esa iglesia, ser miembro de una iglesia. Y esto es necesario que se hable en medio de la iglesia, y es necesario que un domingo como hoy, un domingo, nosotros hablemos de estos puntos, porque tenemos que saber qué es esto y recordar y repasar esto que nosotros nos reunimos y qué es esto que nosotros hacemos. Amén. Cuando hablamos de miembros de la iglesia, un miembro es aquel que se integra y se compromete con el cuerpo de Jesucristo en y a través de la operación directa de la iglesia local. Amén. ¿Qué se requiere? Bueno, primeramente el punto de partida, haber nacido de nuevo. Ser un nacido de nuevo, haber aceptado o reconciliado en la fe de nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. Esto implica lo que haber pasado por el acto del arrepentimiento de mis pecados y recibir el perdón de Dios. Amén. El segundo punto es ser bautizado en las aguas en la iglesia, en esta iglesia local, hablando de nosotros, o en la iglesia local, u otra iglesia cristiana, según el fundamento bíblico, porque Jesús lo estableció: vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el agua, el bautismo en las aguas es el testimonio de mi fe en Jesucristo. Es el testimonio de que he muerto al pasado y he resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. También se requiere haber solicitado la membresía por los canales correspondientes y que acepte el reglamento y la doctrina de la iglesia. Es el acto del compromiso. Si yo soy parte de la iglesia, yo me integro pasando el proceso. Siempre ilustramos lo que es la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, que entrare por ella será salvo. Pero Jesús nos habla de ser el camino, la verdad y la vida. Entonces ese es el proceso de nosotros entrar al reino, entrar y ser incorporado a la iglesia local y ser integrado. Por tanto, aceptamos al Señor, por tanto somos bautizados en las aguas y por tanto pues nos integramos de una manera comprometida con lo que es la iglesia local. ¿Cuáles serían los deberes? Los deberes, porque aquí hay privilegios, pero hay deberes. Los deberes de ser miembro del cuerpo de Cristo. A la iglesia de Jesucristo se le conoce como la familia de Dios. Esto lo encontramos en Gálatas, lo encontramos en Efesios, y la palabra dice que somos miembros de la familia de Dios o la familia de la fe. ¿Qué se registra en Hechos capítulo 2, verso 42? Registra la traducción lenguaje actual que la iglesia decidió vivir como una gran familia. Por tanto, número uno, ¿cuál es el deber? Integrarse y comprometerse con el cuerpo de Jesucristo en y a través de la operación directa de la iglesia local. Número dos, contribuir. Hay que contribuir económicamente para el sostenimiento de la iglesia y la expansión del Evangelio de Jesucristo mediante la aportación de sus diversos tiempos y ofrendas. Es el orden de la Escritura. Aparte de eso, otro de los deberes nosotros como iglesia, vamos rapidito hoy, ¿ok? Esto es repasar y afirmarnos en lo que es la iglesia del Señor. Amén. Es promover y responder activamente al programa de la iglesia, procurar asistir a las reuniones con mayor vigilancia. 4, es guardar el testimonio en Cristo. Muy importante guardar nuestro testimonio. Promover la unidad de la iglesia.
alentar a los débiles en la fe y predicar el Evangelio, compartir el testimonio de Jesucristo. Otro de los deberes es comunicar en la iglesia. Nosotros nos comunicamos. Y en la oficina pastoral, usted tiene que comunicar cualquier asistencia a un programa fuera de su iglesia local. Usted tiene que comunicar cualquier invitación que le hayan hecho extendida para asistir o para participar en algún programa fuera de su iglesia local. Usted tiene una casa, una familia, donde tiene que rendir cuentas y recibe cobertura. ¿Amén? Y esto es como una familia, como una casa. Hemos decidido vivir como una gran familia. ¿Amén? Imagínate que usted está en su casa y de pronto se entera que su hijo anda por allá, por Cabo Rojo, y quien te mandó para allá y que tú por allá. Después le pasa algo, entonces usted se entera que su hijo andaba por Cabo Rojo y que se de Cabo Rojo, un pueblo hermoso. Amén. Otro deber, pues cumplir con la misión y la visión de la iglesia. ¿Estamos bien? Ahora, nosotros somos una casa de orden. El orden de Dios es la casa de Dios. Y nuestra casa Jesucristo Reina es la casa de Dios. Esta aquí es la casa de Dios. Porque esto está destinado y diseñado para ser el lugar donde tú y yo nos reunimos como iglesia. Es casa de Dios, es puerta del cielo. Es casa de oración. Amén. Entonces, la familia Jesucristo Reina debemos velar, cuidar y contribuir por el orden de Dios en la casa de Dios. Y esto es un deber, una responsabilidad de todos los que somos Jesucristo Reina. Si esta es tu iglesia, si esta es tu casa, pues tú tienes un sentido de responsabilidad, te identifica, tiene un sentido, ¿verdad?, de pertenencia, pero también esto implica tener responsabilidad. Esta casa hay que cuidar. ¿Ven? Si se le hace difícil entender lo que estamos hablando, piensa en el concepto del hogar y no podemos entender bien. ¿Ven? Esto es un deber y una responsabilidad de todos los que son Jesucristo Reina. El orden de nuestra casa Jesucristo Reina, ¿qué implica? Reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos reunimos, nosotros tenemos que guardar reverencia a la presencia del Señor. Hay que tener reverencia aquí. Esto no es un lugar que alguien se reúne y se para uno por allá y otro se recorta por allá y se ponen a hacer las cosas que usted sabe que hacen. ¿Ven? Se ponen a hablar entre ustedes cuchicheos, se ponen a testearse, se ponen a ver Facebook en medio de la reunión, cosas así que realmente conmigo con el asunto es una falta de respeto, porque el Señor dijo que estaría allí. ¿Ven? Entonces, en esta casa hay un orden y es la reverencia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos un ministerio que se llama US, United Servant, como dice nuestra pastora Nisa, pero US es un jefe y seguridad. Y una de las responsabilidades que tienen esta gente que tienen que estar unidos, porque la verdad, yo tengo que orar para que Dios me dé la gracia para hacer la función de bien, porque para eso hay que nacer del Espíritu. Pero una de las responsabilidades que ellos tienen es velar por eso, velar por la reverencia en la casa del Señor, la reverencia al Señor. Y a veces cuando ellos hacen sus funciones, que se acerca a alguien y le dice, mira, no se puede estar haciendo esto. Yo sé que la gente se molesta. ¿Sabe? Usted sabe de alguien, usted nunca se ha molestado, que nunca le ha tenido que llamar la atención, pero usted sabe de alguien que usted supo que le llamaron la atención y se molestó. ¿Verdad? Nunca sabe de nadie. Y se molestan, pero no te molestes porque ellos están velando por el orden de la casa de Dios. Eso es personal. Es que cuando yo me molesto con Iván, él me dice que tengo dos trabajos. Amén. Así que hay que tener cuidado de lo que es respetar a la gente que está en autoridad para velar el bienestar común. Y nosotros tenemos que saber que en esta casa es una casa de orden y se debe tener reverencia a nuestro Señor Jesucristo, porque aquí venimos a saltar al Señor. Hay que tener cuidado de la casa, limpieza, mantenimiento de la casa hay que mantenerla, hay que cuidarla. ¿Ven? Si usted va al baño y notó algo, ¿qué le cuesta con una servilleta? La humedece, lo limpia, recogió algo que yo fuera del sitio, se acabó la reunión, recoja algo, esa botella de mía, esa botella de eso que nada que la dejó ahí, y sigue, recojo el papel, vamos a todos a colaborar. Amén. Una vez yo dije en casa, yo soy la única que tengo ojos para ver. Ay, Dios mío, estos temas son un poquito más, güey, no los hago a pecho, ¿verdad? Pero, yo no le paso, pero yo soy la única que tengo ojos para ver. Pues eso mismo, la dinámica. Otra cosa, hermano, se acaba la reunión y la gente deja sus cosas. Y después están llamando al pastor Iván para que viene a buscar lo que usted dejó.
aquí. Pero en esta casa es la casa de Dios. Hay que se puede correr como ustedes tienen que tener un corner en su casa. Vamos a cooperar, vamos a ayudarnos. Mira que está a tu lado, coopera, mijo, coopera. Esta es la casa de todos. Otra cosa, hermano, masticar chicle. Párese delante en una corte. Vaya a una corte y delante del juez. Es más del fiscal, el alguacil. Esa misma, esa persona que está ahí, vaya allá masticando. Mira, o te lo traga o te lo traga. No solamente eso, piden que tú dejes tu celular. Yo he ido a asuntos de la corte y yo tengo que dejar mi celular en una parte. Entonces esas cosas son normales allá, pero aquí en la casa de Dios no lo podemos entender. Mira, el problema del chicle es, número uno, que aparte de que no es agradable en una reunión formal, porque en una reunión formal usted no puede estar masticando chicle. Imagínate aquí alguien en su trabajo dando una presentación, pues entonces la exhibición, no, that's not. Eso no debe ser, ¿ok? No imaginamos de aquí alabando al Señor, dirigiéndonos con el chicle y todo. No, pero eso es otro tema. Pero también los accidentes que pasan con los chicles. Nosotros estamos confiando ya para el próximo año mandar a limpiar las sillas. Y yo confío que cuando vengan a limpiarlas, no me digan a mi pastora, mire, un saco de chicles pegados debajo del asiento. Porque de verdad, es más, voy a empezar a llorar desde ahora para estar bien en el espíritu, no en la carne. Porque eso es para coger los chicles, tirarlos y ¡putos míos, manos! Pero no, entonces, no solamente eso. Si usted dice, vaya por los alrededores, usted va a notar que hay chicle en el piso. Ah, no, eso es en la escuela, no, en campo no hay chicle. Los estudiantes en campo no se les permite masticar chicle. Esos son los hermanos que nos reunimos y se nos cayó por accidente. Yo estoy así y dije, y se me cayó el chicle y se me olvidó y lo dejé ahí. Y lo que hice fue que disimuladamente lo dejé ahí. Bueno, es que el tema del chicle es complicado. El orden en esta casa implica reverenciar al Señor, cuidar de la casa y cumplir con el orden de Dios en la casa de Dios. Así que cuando hablamos de esto, de que somos una casa de orden, el orden de nuestra casa implica cumplir, repito, lo que es el orden de Dios en la casa de Dios. Las normas de la casa, eso tenemos unas normas. Y en las normas de la reunión no permitimos las tertulias, hermanos, que estén por ahí. Permitimos, hermanos, que usted pueda ir a la parte de atrás a resolver algo rápidamente o a comerse algo, subir a la cafetería. Pero esto que aquí se queda en la reunión, usted tenga una segunda reunión de vacilón allá afuera, es una falta de respeto. Y eso va en contra de las normas de la casa. Por eso usted va a ver que si usted se fue a la parte de atrás y se tarda un poquito, quizá un momento dado va a llegar un García, o va a llegar alguien de us, o va a llegar Rafael, uno de ellos, o va a llegar Ricardo, alguien va a ir de ustedes a acordarle que usted vino para la reunión de lo que hay aquí en el templo. Amén. Y eso es parte del orden. Eso es lo que es parte de las normas. Hay un sinnúmero de normas. Ahora mismo no vamos a entrar en ellas porque queremos concluir el tema, pero hay cosas que usted sabe que son las normas de la casa. Piense en cosas que usted no permitiría en su casa. Y esas normas están aquí. Desde la reverencia en la reunión, desde lo que no es comer en la casa, desde lo que no es tener vacilones en medio de la reunión, estar parado fuera del lugar, por sentarse en un lugar no ser reservado para usted. Usted sabe que los asientos que están pegados a las paredes son para las funciones de us. Y las áreas de los lados es para los ministerios de las artes y de la alabanza de oración. ¿Okay? Y usted, la iglesia, nosotros, incluyéndome a mí, nos sentamos aquí, en este asiento que están en el centro. ¿Okay? Así que cuando termina la reunión también vemos que estamos por concluir la reunión y la gente le da algo. Tiene que estar todo el tiempo, algo a ti también, te da algo. Y de repente usted se encuentra con que esa persona está ahí atrás, recostado a la pared, como si se le fuera, yo le he dicho otras veces, como si se fuera a caer la cabina de sonido. No, esa pared la pusieron bien, no se va a caer. No, usted no se puede mover de su asiento, a menos que se vaya fuera del templo durante la reunión, hasta que no digamos el último amén.
El código de vestir. El código de vestir. El código de vestir. Levantemos un cántico al código de vestir. Oh Señor, ayúdanos a vestirnos apropiadamente, con decoro, con decencia, con pudor, como dice tu palabra. Código de vestir, código de vestir. Yo tengo unas poquitas oncitas de más, oncitas, no onzas, oncitas. Y entonces, yo me niego porque yo voy a rebajar. Tal vez mujeres que me entienden, ¿no? No me voy a comprar también porque yo voy a rebajar. Si me la compro 2.6, entonces no. Do you understand me, women? Men don't know nothing about this, pero solo quiero entender. Pero ¿qué yo hago? Me paro delante de Iván, porque a él le conviene decir. ¿Quién es el responsable de lo que yo debo o no debo? Si a mí se me olvida, él me va a acordar, ese cuerpo me pertenece a mí. Cristo lo compró con sangre para redención, pero él lo compró con un pacto. Entonces yo voy delante de él y me paro y yo tengo un problema que muchas mujeres tienen por ahí, y él me dice, no, si no te pones algo largo que te tape, no. You got it, right? La casada, si su esposo está aquí mirando, él siempre me dará su aprobación del visto bueno. Pero es que no, tampoco, porque hay maridos que le gusta. Hay esposos que le gusta que las mujeres se vean el material que tienen en casa. No podemos hablar del tema más. Yo pensaba que se me daría el clip a casa del tema. Hermano, usted sabe lo que hay, vacilar, porque ya hay que vacilar, porque nosotros hicimos un trabajo, es un estudio bíblico, hermano, acerca del código de vestir, se lo enviamos por correo electrónico a la iglesia, le hicimos copia y sacamos esta foto ilustrada y todo. En esa foto pensaba que estaba, no eran ellos, son otros modelos. Pero la gente mira esa foto, mira, este fulano, no ella es fulano. ¿Es fulana? No. Porque fueron bien claras las fotos, pero no vamos a cooperar con eso. Aquí hay un código. ¿Ven? Hay otro punto que es muy importante y las normas de estacionamiento. Nosotros tenemos un problema con el estacionamiento. Oh my gosh. Y le estamos creyendo al Señor. ¿Ven? De verdad. Yo siempre oro para bendecir a mi vecino, que Dios lo bendiga de tal manera que diga, este lugar ya no es suficiente, me voy a otro lugar y se lo vendo a la iglesia. No es que yo quiera el mal de Dani, aquí hay gente que conocen a Dani y saben que es nuestro vecino. Si hay alguien que tiene amor y misericordia para él, se llama la iglesia de Jesucristo. ¿Ven? Pero qué ideal sería que esa casa la pudiéramos derrumbar, quitarla, limpiar ese terreno y que fuera el área de estacionamiento. ¿Verdad que sí? Y cosas por el estilo. Usted dirá, entonces vámonos de aquí y busquemos un lugar más espacioso. Pues está muy buena esa idea, siga orando, pero meanwhile, we need that. ¿Ok? Así que, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener cuidado. Le dije a Tier que tenemos un vecino nuevo que es bien incómodo. Él se molesta mucho, hay que orar para que Dios lo ayude. Y entonces, si tú te acercas al área de frente de su casa, se molesta. Es la segunda o la tercera casa, ¿verdad? La segunda, ya se fue. No, está ahí. Segundo reciente. Y entonces se molesta y habla mal y todo, nos dice nieta y ajo, así, nieta. Y usted dirá que no, eso hay que respetarlo, porque él habla así. Pero no se estaciona ahí. Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? Realmente la situación del parking a veces no estamos tan conscientes. Pero cuando usted es el guía que tiene que darle frente a los vecinos que vienen por ahí furiosos, queriendo tumbar cabeza. Uno de los otros días, hermano, que vino hecho para afuera y todo. Y yo decía, calma,
resolver. ¿Y sabes qué? El carro no era de aquí. Pasa mucho. Y bien furiosos. ¡Ah! ¡Me estoy harto que me cojan el parking! Y cuando buscamos. A mí me encanta cuando pasa eso. El que el carro no sea de aquí. Y resulta que el carro no es nada de aquí. Y él desde la cabeza. Usted llegó, no hay parking. Usted se va a comunicar, salud mi amor. Usted se va a comunicar con la seguridad y ellos le van a dirigir cómo es el asunto del parking. Pero tenemos que cooperar con eso porque somos una casa de. Y el orden cuesta, hermano. Mantener el orden es un proyecto. Así que el orden de Dios en la casa de Dios, creemos en que la santidad conviene a la casa y en lo que es hacer todo decentemente y en orden conforme como establece la palabra. ¿Ven? Ahora, nosotros somos una casa de compromiso y vamos a estar ubicándonos ahora, lo que le dije, vamos a estar ubicados en lo que es el libro de los Hechos. Que bueno ver a Dani y su esposa aquí. ¿Queréis que está contento? Esa es la mamá de Jenny, la más que danza allá atrás. ¿Te la han visto? Ella se come un espaguete. Y yo cuando para así está completa. Porque esa es su mamá. Qué bueno que están aquí. Así que Jesucristo Reina somos una casa de compromiso y ese es el punto que vamos a mirar porque estamos enfocados en su iglesia. Quiero resaltar la expresión enfocado en su iglesia porque aquí el punto es que esto, como decía el pastor Ricardo, no es de nosotros, es de él. No está aquí, nosotros tratamos de emular lo más que podamos, ¿verdad? Por la gracia del Señor y en su sabiduría y por su espíritu, al modelo y al diseño establecido en la palabra. ¿Qué tratamos nosotros como iglesia local? Ver cómo fue la iglesia que el Señor estableció, cuál fue la iglesia que Él encomendó, la iglesia que Él empoderó. Y no solamente la virtud del wow, el Espíritu Santo, poder de Dios, no. ¿Cuál es la importancia de que el cuerpo de Cristo, la iglesia, tenga orden, tenga estructura, tenga fundamento, tenga un diseño conforme a la palabra para que pueda permanecer? ¿Ven? Por eso, en medio de lo que es la iglesia, está todo lo que, wow, tremendo, la manifestación del Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pero no podemos olvidar que la presencia de Dios va a requerir de estructura y orden. Si usted tiene dudas, vaya al libro de los Hechos. Si tiene dudas, vaya a Moisés cuando prepararon y levantaron el tabernáculo. Amén. Un tema que hace tiempo compartimos aquí con la iglesia, pero es muy importante. Entonces, cuando hablamos de la iglesia local, tenemos que entender que somos una casa de compromiso. El Evangelio según Lucas relata lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y el libro de los Hechos relata lo que el Señor resucitado continúa haciendo y enseñando por la obra del Espíritu Santo en y a través de su iglesia. Y dile que está a tu lado, tú eres parte de eso, de lo que el Señor continúa haciendo. Cuando vamos al libro de los Hechos, el libro de los Hechos es una continuación del Evangelio según Lucas, es una prolongación del relato de la vida del Señor Jesucristo en los Evangelios. Desde el punto, el libro de los Hechos registra la expansión del cristianismo desde Jerusalén a Roma y también relata el comienzo del cumplimiento de la gran comisión dada por el Señor Jesucristo de predicar el Evangelio y hacer discípulos ¿en dónde? En todas las naciones. El libro de los Hechos marca el final del ministerio terrenal del Señor Jesucristo y el comienzo del ministerio terrenal de la iglesia. Esa es la importancia de nosotros leer con detenimiento, con regularidad el libro de los Hechos. Es interesante ver que cuando en Lucas el escritor comienza en el capítulo 1, es como si todavía estuviéramos en el Evangelio de Lucas. Él hace como un brief de todo lo que pasó al final. Y ahí nos lleva entonces a entender que Jesús no terminó en el Evangelio,
sino que continúa, y el único que registra esto es Lucas en el libro de los Hechos, como Jesús, antes de ascender y luego de resucitar, continúa teniendo reuniones con sus discípulos, capacitándolos, entrenándolos. Usted sabe muy bien, algo que me encanta siempre decir, es que en esos versículos dicen que Jesús tuvo 40 días, el Cristo resucitado, 40 días con su iglesia, con sus discípulos. Ya esos 40 días Jesús no se dirigió a la multitud, ya esos 40 días Jesús no se dirigió a nadie que no fuera a sus discípulos, por tanto a su iglesia. Y Lucas registra eso, pues nos muestra a nosotros en el primer capítulo cómo Jesús, luego de hablar y de empoderar y comendar la iglesia, ascendió a los cielos delante de ellos, y vieron los ángeles y le hablan a los discípulos que se quedaron observando, y nos dijeron que así como un día ascendió, así un día ha de regresar. Amén. Y entonces cuando vamos al libro de los Hechos encontramos que hay la importancia de que se cumpliese lo dicho y prometido por el Señor Jesucristo, porque nosotros vamos a hacer la prolongación de esto. Hechos 1, versículo 5, parte B, y luego versículo 8 nos dice: mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y recibirán poder, autoridad, de nuevo, unción, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Serán mis testigos, darán testimonio de mí, hablarán acerca de mí, me darán a conocer. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso no ha cambiado. Eso sigue así. ¿Ven? Eso sigue así. Como resultado de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, el libro de los Hechos muestra una iglesia que es viva, es activa, es operacional, es efectiva, es productiva, un organismo vivo, un cuerpo viviente lleno del Espíritu Santo y poder de lo alto. Y recibirá poder de lo alto. El libro de los Hechos registra primeramente las obras que realizó el Espíritu Santo en y a través de su iglesia y los apóstoles. El libro de los Hechos registra la historia de los discípulos recibiendo lo que Jesús recibió para hacer lo que Jesús hizo. Y también registra una iglesia llena del Espíritu Santo que estaba cumpliendo la misión. ¿Cuál era la misión? Anunciar el Evangelio. ¿Amén? ¿Cuál era la misión de la iglesia? El Evangelio de Jesucristo, y también realizando la misión que es el reino de Dios. El libro de los Hechos muestra entonces el compromiso que tiene la iglesia primitiva neotestamentaria. Cumplir primeramente ¿qué? El gran mandamiento. ¿Cuál es? El amor de Dios. El dar y compartir el amor de Dios, como lo ministraba el pastor Gilberto en el salón. Amén. Y doble. Amén. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: vas a amar a tu prójimo, vas a amar al Señor tu Dios, perdón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hablando de que somos una casa de compromiso, conforme al libro de los Hechos muestra el compromiso que tenía la iglesia. Y el otro compromiso, ¿cuál era? La gran ¿qué? Comisión: llevar el mensaje de Dios, establecer y manifestar este el reino de Dios. La orden, ¿cuál es? Ir, vayan, anuncien el Evangelio, la buena noticia, vayan, hagan discípulos. Y cuando hablamos de discípulos, hablamos de seguidores de Cristo. ¿Ven? Somos una casa de compromiso. Síguela tú. Si yo estoy en la misma página. Thank you, my dear. Estamos ahí, vamos en la misma página, no voy a estar brincando, ¿ok? Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, esto que vamos a mencionar se ve registrado ahí. No vamos a entrar en referencias escriturales porque no tenemos el tiempo. Pero es algo que usted sabe que existe y que nosotros tenemos que refrescar. ¿Por qué? Porque a veces nos percatamos que nosotros nos olvidamos de qué es la iglesia. Para empezar, por el punto número 1, la gente se cree que ya no se tiene que arrepentir. Y eso es fundamental en el Evangelio, el arrepentimiento. No se acepta a Cristo una sola vez, sí, es verdad, te arrepentiste, naciste de nuevo, pero en el camino estás errando. Y en el camino, cuando yo estoy errando, yo tengo que proceder al arrepentimiento.
El que confiesa su pecado y se aparte de él, alcanzará misericordia. Y en el camino nosotros erramos, le faltamos al Señor. Si usted nunca lo ha hecho, pues mira, usted está el cuerpo glorificado y ya que el Señor se lo debe. Pero todos erramos en el camino. Todos erramos. En este momento que yo estoy errando, es el momento de yo reflexionar y entender, como dijo David, contra ti, solo contra ti es pecado, Señor, y proceder al arrepentimiento. El libro de los Hechos nos enseña a nosotros, y podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo registra este libro, muestra los propósitos y por lo tanto el compromiso de la iglesia. Número 1, procedían al arrepentimiento del pecado. Número 2, se bautizaban en las aguas como testimonio de su fe en Jesús. Tercero, eran llenos del Espíritu Santo. La iglesia siempre procura ser llena del Espíritu Santo. Pablo escribe la carta a la iglesia en Éfeso, le dice que procuremos siempre ser llenos del Espíritu Santo. Se congregaban en el templo y se congregaban en las casas. También vemos en los hechos que perseveraban unánimes cada día, donde en el templo, en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de Jesús, en las oraciones, en la adoración y en la comunión uno con otros. Eso lo vemos ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Esa me afecta. Miren acá. Otra cosa que vemos, que se disculpaban, se discipulaban para discipular y hacían que discípulos. Y lo menos que la iglesia quiere es ser discipulado. No mire que está a tu lado. Pero nosotros tenemos que ser discipulados, ser enseñados para ser discípulos. Evangelizaban, anunciaban el evangelio, daban testimonio del Cristo resucitado. Vemos en la iglesia de los hechos que sostenían las finanzas de la iglesia, daban sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, atendían las necesidades de la obra, delegaban responsabilidades para atender a la gente y ejercían ministerios, diversos ministerios. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, la iglesia que el Señor estableció. Amén. Somos una casa de compromiso y nuestro propósito de compromiso como iglesia del Señor Jesucristo, número 1, debe ser siempre la proclamación de las buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios. Y a veces no es más que nosotros podamos decir con palabras, es con nuestro testimonio. Tu vida va a reflejar algo que levanta un testimonio de una justicia, de una veracidad, de algo sobrenatural. Y esa es la oportunidad de que el que se acerque a ti decirle, yo soy tan imperfecta como pueden ser los demás. La única diferencia es que estoy refugiada en Jesús. El Señor es nuestro pastor. Otro punto es hacer discípulos de Jesucristo. Ese es nuestro compromiso. Que no solamente que alguien pueda recibir convicción de la fe en Jesucristo, sino que pueda seguir a Cristo. Esto es como dar algo a un niño y dejarlo ahí tirado. ¿Qué va a pasar con ese niño? Va a morir porque no le diste que alimento. Así mismo es cuando yo le testifico a alguien para Jesús y viene a Cristo, tengo que asegurarme que esta persona tenga el seguimiento correcto y ser discipulado. Manifestar la vida del reino. Yo tengo que manifestar la vida del reino. Estar en Cristo es un estilo de vida. Dios me trasladó y me ubicó en su reino. En el reino del gobierno hay un orden, hay unos valores, unos principios, y yo tengo que vivir conforme al estilo del reino de Dios. Establecer, edificar, expandir el reino de Dios en la tierra es mi responsabilidad. Esto es reino, esto no es reino. Por ejemplo, un ejemplo. La gente del reino no anda ensuciando las calles de Puerto Rico. Llénese los bolsillos de papel y de basura, pero no ensucien las calles de Puerto Rico. Cuando usted va a un restaurante, no deje un mes en la mesa. Ay, aquí hay empleados que le pagan para eso. Arrepiéntete, desconsiderado. Usted viene, se levanta de esa mesa y deja un chiquero ahí, y el que viene te dice, arranca esta gente, ¿de dónde viene? La gente del reino deja todo en orden. La gente del reino sabe sonreír y saludar. Yo les bendiga, buenos días, buenas tardes. Gracias, por favor. Gracias, muy amable. Muy amable. Y más, que no fue amable, dile, muy amable, no mentira. Pero usted entra a un ascensor, usted ha visto la dinámica cuando usted entra a un ascensor, ¿verdad? ¿No has visto esa dinámica? Está todo el mundo en su mundo. Y ahora todo el mundo, la gente ahora se refugia en los celulares. Nadie saluda, nadie mira, nadie nada porque está metido en el celular.
Pero ustedes no son gente que están en el celular, ustedes están en el reino. Amén. Usted va a saludar, usted va a levantar su cabeza y va a mirar, mire la gente. Ya la gente no se mira. Dios le bendiga. Gracias, mi amado. Estuve en estos días en una oficina del gobierno. Cuando yo voy a la oficina del gobierno, ¿cuántos seguidores que hay aquí? Dios les bendiga. Yo voy caminando en el camino, yo voy, Padre, concédeme gracias. De Dios, Padre, aleluya, Espíritu Santo, lléname. Porque tú te ves con muchas cosas. Hay empleados que yo sé que, mira, no es que ellos son así, es que 20 años atendiendo gente complicada, porque nosotros somos complicados. Mira que está tu lado, tú tienes lo tuyo, dile, tú tienes lo tuyo. Pero ¿cómo yo puedo? ¿Por qué rayos estoy hablando de esto? Porque ¿cómo yo voy a manifestar y establecer un reino cuando yo lo presento? Un reino. Para empezar, el reino representa justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Usted lo sabe, ¿verdad? El reino de Dios hay justicia, hay gozo, hay paz. Cuando hay paz, hay paciencia. Cuando hay gozo, hay alegría. No va a haber gozo, porque el gozo me lo ha dado Cristo. Entonces, pero se lo buscó porque es un malcriado. El malcriado, pero tú no eres un malcriado. La gente del reino son polite. Otra cosa, si usted es del reino y va a manifestar el reino, usted va a ser bien responsable de su trabajo. Usted va a cumplir con su deber. Es que hay que hablar tanto acerca de esto, hermano. Usted va a ser considerado en la carretera. Usted no es esa gente imprudente que guía por ahí como un salvaje, no. O sea, porque la gente del reino no anda egoístamente. El mal de la sociedad es que es egoísta, egocéntrica. Piensan en ellos, yo soy el primero, yo quiero lo mejor, yo quiero. No. La gente del reino sabe que lo mejor se lo está dando Cristo. No tienes prisa, dale, mi amor, porque yo voy a llegar seguro. Cuando yo voy a un baño, perdóname, porque yo soy del reino, y si yo entro al baño, que se puede usar, pero está un poquito regado, yo me aseguro de arreglarlo. Y cuando salgo, dejarlo arreglado. Porque el que entra detrás habla de mí, y el que hable de mí habla del reino. Tiene que estar a tu lado. El asunto es que no hablan de ti, hablan del reino. Es como decía Raquel ahorita: usted hace una barbaridad por allá, y cuando viene aquí, viene una visita que lo cogió, usted haciendo una barbaridad, decía: ay, en esta iglesia que viene ay, si este es ¿cómo son los demás? Entonces hay un dicho de nuestros abuelos que pagan justos pecadores. El reino de Dios es orden, justicia, paz y gozo. Somos gente serviciales, somos gente amable, somos gente que tenemos paciencia, somos gente que sabemos responder bien. Usted dirá: ¿por qué rayos existe? Porque de que los hay. Mira, hay gente que son de la iglesia y lo menos que presenta es la educación del reino. Usted dice: una persona que dice: nunca le dieron una educación, no le dieron vergüenza. La gente del reino tiene vergüenza y tiene educación. Tuvo un precio, sangre, Cristo Jesús. Amén. Se podría hablar muchas cosas. ¿Tiene duda? Vaya a Romanos capítulo 12 y el capítulo 13 y le va a enseñar cómo debe conducirse la gente del reino. Amén. Otro punto: ser colaboradores con Dios en que se haga la voluntad de Dios. Nosotros colaboramos con Dios en que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ser servidores de Cristo, hacer su obra Él y a través de ¿qué? De su iglesia. No puede haber obreros fuera del contexto de la iglesia local. Todo nace por la cobertura. Me encanta porque los otros días Raskin subió una foto. Jorge Raskin, Dios bendiga a este hermano. Es una leyenda de la iglesia del Señor. Y entonces él hay una foto, y cuando sale la foto él dice: esta es mi pastora. Y digo: sí, yo me congrego, yo tengo una iglesia local a donde yo me reporto. ¿Ven? Mira que está a tu lado, repórtate en tu iglesia. No andas por ahí errante. Otro compromiso: sostener las finanzas de la iglesia. ¿Ven? Porque esto es una institución que hay que mantener. ¿Ven? Hechos capítulo 1 del verso 8 al 11. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, llena y ungida por el Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es? De continuar el ministerio que Jesús comenzó y que la iglesia fue encomendada a completar hasta que Él
hasta que Él vuelva. Así que por eso es que tenemos que entender que la iglesia es un concepto generacional. Esto es hasta que Cristo venga. Entonces usted se tiene que asegurar que este legado divino usted se lo va a transferir aquí a sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos, porque esto es hasta que Cristo venga. ¿Ven? Cuando hablamos de Hechos 1, del 8 al 11, dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes que el Espíritu Santo. Y ahí es que entonces me serán testigos y darán testimonio de mí. Repetimos la lectura: hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fueron alzados, levantados, y los recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, viendo cómo Jesús ascendía, dice que entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas que le decían que: Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, digan conmigo, este mismo Jesús. Díganlo duro, este mismo Jesús. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá otra vez, como lo han visto irse al cielo. Hechos registra a Pedro predicando y enseñando, dice en el capítulo 3, nos dice que Jesús está siendo retenido en el cielo, porque ese Cristo volverá. Pero él dice que Jesús está siendo retenido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas dichas por los santos profetas. La iglesia tiene una función, y es la restauración de todas las cosas en el orden de Dios. Eso no quiere decir que la iglesia va a saber, no. Es que hay algo divino determinado por Dios que se va a manifestar en la restauración y dará lugar a la venida del Señor. Ese mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá otra vez, como lo hemos visto irse al cielo. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Ese mismo Jesús. ¿Y qué somos? Somos la iglesia del Señor. Yo estoy muy orgullosa de ser la iglesia así. Usted no sabe cómo yo amo la iglesia local. Dios me diseñó a amar esto, la iglesia local. Amar la iglesia. Alcanzar las naciones a través de la iglesia local. Y aquí son enviadas. Y aquí sostenemos la obra del Señor. Aquí enviamos ofrenda para allá, ofrenda para acá, ofrenda para allá. Aquí salimos a servir. Aquí salimos a manifestar la justicia de Dios. Somos la iglesia. Lea siempre el libro de Hechos y vea cuán interesante es. El evangelio ha sido universal. Se cree que la iglesia es el lugar donde Dios vengo a que me den. Yo no veo eso en el libro de los Hechos. De que Dios te bendice, te bendice. El evangelio se trata de yo recibir. El evangelio se trata de que hubo uno que se dio por mí y ahora yo me doy para él. Vivamos por Cristo y por la causa de Cristo, porque somos la iglesia del Señor. ¿Cuánto le aplauso al Señor por eso?